En nuestra clase del día de hoy vamos a cerrar el tema que ya venimos viendo las semanas pasadas, las semanas anteriores. Un tema que es muy importante, un tema que lo hemos ido estudiando poco a poco, y al día de hoy vamos a llegar a una de las partes más interesantes del tema. Como vemos en imágenes, vamos a ver sobre educación, por ahí vamos a ver sobre pintura y vamos a ver sobre monumentos históricos. Todo aquello que nos dejaron como herencia desde esta época, desde esta etapa de la historia de nuestro país. Es por eso que el día de hoy vamos a ver el tema de Virreinato del Perú, pero esta vez vamos a cerrar viendo las manifestaciones culturales, que como les digo es uno de los temas, es una de las partes más interesantes del Virreinato del Perú. Y estoy seguro que muchos vamos a sentirnos identificados con lo que vamos a ver en la clase del día de hoy. Entonces, mi nombre es el profesor Edinson Yampasi Curo. No se diga más, empezamos. Primero que nada vamos a ver el tema de la educación en el virreinato. Y aquí sí estoy seguro que muchos nos vamos a sentir identificados. Vamos a ver, profesor, ¿cómo era la educación en esa época? ¿Qué enseñaban, profesor? ¿Cómo eran los colegios? ¿A quiénes se le daba educación? ¿Qué características tenía la educación de esa época? No te preocupes, todo eso lo vamos a ver a continuación. Características de la educación en el Virreinato del Perú. Mirando la imagen, estoy seguro que tú ya sabes qué características tienen. Solo mirando la imagen quiero que analices. ¿Qué características tenía la educación colonial? Algunos también le dicen. Muy bien, a ver, mira, primero que nada, y creo que ya está clarito una de las características, pero vamos a ver. Primero es que la educación era elitista. ¿Qué quiere decir, profesor, que era elitista? Era solo para una élite. ¿Qué es una élite? Élite solo es un grupo pequeño de personas. Entonces la educación no era para todos. No es como ahora, ¿no? Que la educación es gratuita para todos. No, en ese tiempo solo unas cuantas personas tenían educación, solo la élite. Y la mayoría eran las personas que pertenecían a la clase alta en el virreinato, ¿sí? Luego, la educación era memorista. Ahí tenías que aprender por aprender. Simplemente memorizarte. Ahí no te explicaban el por qué, no te enseñaban con más profundidad. Como ahora siempre los profesores, la mayoría, tratamos de explicar siempre dando las razones, dando las causas de las cosas. Entonces en esa época no. En esa época simplemente era porque sí y punto. Apréndetelo, memorízatelo y listo. Así era en esa época. Por eso era memorista la educación. La memoria era algo que para ellos era más importante. Más que poner los conocimientos, aplicarlos en la vida real, no. Para ellos era más que nada la memoria. Que se meta en tu cabeza y que no salga de ahí y punto. Y tercera característica, dogmática. Dogma. ¿Qué es el dogma? ¿O con qué tiene que ver el dogma? Correcto, tiene que ver con la religión. La educación era una educación religiosa totalmente, de verdad. Era uno de los cursos que más enseñaba y hasta inclusive las personas que daban y ejercían la educación eran las personas que tenían que ver con la Iglesia Católica, ¿no? Como vemos en la imagen, claramente nos los muestra. Muy bien, ahora vamos a conocer los colegios. ¿Cómo eran los colegios en esa época? Habían 3 tipos. Y mira, ahí tienen las características para que vayas analizando, para que más o menos vayas viendo de qué se trata cada uno de estos colegios. A ver, nuestro primer colegio era solo para los españoles y criollos de clase alta. Y se llamaba colegios mayores. Aquí se preparaba más que nada a los funcionarios, a los que iban a estar en la Real Audiencia, a la familia del virrey, a todos ellos. Entonces,
este colegio eran los colegios mayores. Luego tenemos el colegio de los criollos de baja clase y los mestizos. Y aquí tenemos los colegios menores. Aquí se les enseñaba matemática básica, un poco de historia y sobre todo catecismo, ¿no? La religión era algo que bastante se enseñaba en esta época. Y por último, pero no menos importante, tenemos el colegio que era dedicado para la nobleza indígena. Es decir, el colegio para caciques. Y déjame te cuento, en este tipo de colegios estaban los jesuitas. ¿Te acuerdas que vimos los jesuitas hace como 3 clases atrás? Los jesuitas estaban en este tipo de colegios. Ellos eran quienes dirigían. Recuerda, los jesuitas de todas las órdenes religiosas que hablamos, ya te acuerdas en su momento en la clase de evangelización en el Perú, en el Virreinato de Perú. Ya de todas las órdenes religiosas, los jesuitas eran quienes más tenían cercanía con los indígenas, ¿ya? Es por eso que ellos estaban a cargo de los colegios para caciques. Y bueno, aquí se les preparaba para que sean futuros caciques, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Es decir, para que controlen a los indios que trabajaban, a los nativos que trabajaban. Sobre todo en eso se dedicaban aquí. A eso les enseñaban, a mandar, a dominar. Y ahora vamos a ver en la parte de las universidades. Y esta parte es muy, pero muy interesante. Y por favor, mucha atención a esta parte. Que estoy seguro que tú tienes familiares que han estudiado en alguna de estas universidades y que estudian en algunas de estas universidades. Si es así, por favor, pásale la voz, pásale esta información, pásale este video o tú compárteselo y dile: en mi clase del día de hoy aprendí sobre tu universidad. Así que vamos a ver, ¿listos? Pero primero que nada vamos a decir que estas universidades solo eran para los españoles directamente y los criollos con poder económico. Es decir, los mestizos, nada que ver aquí. Y la nobleza indígena, peor. Solo para ellos, ¿ya? Españoles, criollos y criollos con poder económico. Y ahí te das cuenta por qué la educación era elitista. Porque no es para todos, ¿te das cuenta? Es elitista porque no es para todos, solo es para un grupo. A ver, aquí te presento un cuadrito y en este cuadrito resumimos muchas cosas. Mira, en este cuadrito vamos a ver. Primera universidad, la Universidad San Marcos. Profesor, ¿esa universidad es la Universidad Nacional Mayor de San Marcos? ¿La gran universidad prestigiosa de ahorita? Sí, así es. Solo que al comienzo solo se llamaba Universidad San Marcos. Y se fundó en Lima el año 1551. Y apúntalo, por favor, te lo voy a aumentar. 12 de mayo del año 1551 se funda la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. O bueno, la Universidad San Marcos. Y es una de las universidades más importantes, no solo del Perú, sino de América en general. Porque, dato curioso, es conocida como la Decana de América. Y otro dato más curioso, su profe, quien les habla, ha estudiado en esta universidad, es egresado de esta universidad, es sanmarquino. Bien, segunda universidad, la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Se fundó en Ayacucho el año 1667. Luego tenemos la Universidad San Antonio de Abad en Cusco el año 1692. Y por último tenemos la Universidad San Agustín en Arequipa el año 1714. Quiero que ahí analices cada una de las universidades. Quiero que veas su lugar de fundación, su año. Y si tienes a alguien conocido, dile: hoy en mi clase yo he visto, mira, tu universidad, San Marcos, San Cristóbal de Huamanga, San Antonio de Abad, San Agustín. Esas universidades hasta la actualidad se mantienen. De verdad, hasta la actualidad todavía están vigentes estas universidades. Muy bien, vamos a ver. Imágenes. De verdad esta parte es muy, pero muy divertida, muy entretenida, porque vamos a ver todo lo aprendido en teoría en la realidad. Te presento la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad del Perú, Decana de América. Fundación el 12 de mayo de 1551. Actualmente es así. En la parte de arriba tenemos la biblioteca por un lado, el rectorado por otro lado. Aquí tenemos la casona de San Marcos y aquí tenemos la Facultad de Medicina.
Pero antiguamente era así. Esta es la imagen más antigua que tenemos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La más antigua. Era pequeña en comparación que ahora es una ciudad universitaria grandota, grandota, grandota. Ahora vamos a ver el aspecto de la pintura. Porque en el Virreinato del Perú también se desarrolló pintura. Y sobre todo hay un señor que destaca bastante en esto. Estoy seguro que quizás alguno ha reconocido esta imagen. Esta imagen es de la Virgen del Carmen, que fue pintada justamente por uno de los expositores más destacados en la pintura en el Virreinato. Con respecto al Virreinato del Perú, vamos a ver que se fusionan los elementos culturales hispánicos, es decir, los que vienen de España, y los andinos. Se fusionan las formas de pintar, las técnicas de pintura de España y de aquí del Perú. Y aquí te cuento, uno de los más representativos es Diego Quispe Tito. Él es un pintor muy destacado de la época del Virreinato y justamente es quien pintó esta imagen de nuestra Virgen del Carmen. Ahora, con respecto a la arquitectura aquí en el Virreinato, mira las siguientes características. Paseo de las Aguas, allá en el Rímac. Plaza de Toros de Hacho, la famosa donde se hacen un montón de eventos aquí en Lima, eventos muy importantes. Y el cementerio Presbítero Maestro. Ya, estos son grandes monumentos, grandes construcciones que se han realizado aquí en la época del Virreinato y que hasta ahora lo vemos presente, porque estoy seguro que muchos han ido al Paseo de las Aguas, o quizás han ido a la Plaza de Toros de Hacho, o han visitado el cementerio Presbítero Maestro. A ver, aquí les presento el Paseo de las Aguas en el Rímac, que de verdad es muy bonito. Tú vas y te puedes pasear ahí, puedes visitar, de verdad te distraes bastante, sobre todo en la noche, de verdad es muy interesante. Mira esta imagen que tenemos aquí, impresionante, sobre todo en la noche es muy llamativo. Aquí tenemos la imagen de la Plaza de Toros de Hacho, que bueno, lo trajeron los españoles, porque recuerda que esto de la plaza, de los toros y todo, tiene que ver con cultura española, ¿no? Ellos lo trajeron aquí. Y actualmente en este año se convirtió en la Casa de Todos, donde se pudo poner a muchos damnificados, a muchas personas que sufrieron por la pandemia. Y aquí tenemos el cementerio Presbítero Maestro, que dato curioso, fue un cementerio que se empezó a construir en homenaje a los héroes de la Guerra del Pacífico. Quienes fallecieron en la Guerra del Pacífico, muchos de ellos se encuentran aquí, en este cementerio. Y bueno, chicos, para terminar nuestra clase de hoy vamos a dar la frase del día, ¿sí? A ver, la frase para hoy es la siguiente. Nunca es tarde para volver a empezar. Nunca es tarde para volver a empezar y estudiar todo sobre el Virreinato del Perú. Bueno, chicos, eso sería todo por el día de hoy. De esta forma terminamos y yo cierro la imagen mostrando esta fotografía de la Universidad Nacional de San Marcos, esta fotografía más antigua que hay, porque como ya les había mencionado, yo soy de esta universidad y de verdad para mí es un orgullo, ¿sí? Espero que la clase les haya gustado y que haya sido de mucho provecho para ustedes. Muchas gracias por su atención, gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Mi nombre es el profesor Edinson Yampasi Curo y conmigo será hasta una próxima clase. Cuídense mucho, hasta luego.